Bien, habíamos quedado aquí. Denme un momento y ya regreso, por favor. Es que hay algo ahí que está haciendo ruido y voy a apagarlo. Bien, entonces, como decíamos, habíamos quedado hasta acá en el diagrama de tallos y hojas y este es el ejemplo que habíamos estado estudiando. Entonces, bien, el día de hoy vamos a comenzar con este tema, que es el tema de los cuartiles. ¿Okay? Básicamente, bueno, que lo vamos a utilizar más adelante o ahora en la clase, también para hacer los diagramas de cajas y bigotes de los datos. Pero bueno, los cuartiles es un indicador muy importante, tiene varias aplicaciones. Y lo que básicamente hace el cuartil es identificar cuál es el valor por debajo del cual se encuentra un determinado porcentaje de las observaciones de mi muestra. Entonces, por ejemplo, los 3 cuartiles más utilizados, por lo menos para efectos de la representación de la información, son, perdón, le he estado llamando a estos cuartiles. En realidad estaba hablando de percentiles. Entonces, por ejemplo, el percentil número 15 sería aquel valor por debajo del cual se encuentra el 15% de los datos. Es decir, el 15% de las observaciones son menores o iguales a este percentil 15. El percentil 95, lo mismo. Sería que el 95% de los datos son valores menores o iguales a ese percentil 95 y así sucesivamente. Entonces hay ciertas aplicaciones donde determinados percentiles son importantes, como por ejemplo en el caso de mediciones de velocidad de circulación para estudios de tránsito. En el caso de la velocidad, un percentil que se utiliza para efectos del diseño geométrico de vías y para una serie de análisis de tráfico y de diseño, análisis de seguridad vial y otros, es el de la velocidad del percentil 85. En ese caso, ese valor, como les decía, es un valor de referencia en el cual se considera que los conductores de la carretera, siempre y cuando estén dentro de ese percentil 85, están conduciendo a una adecuada velocidad en la carretera y que solamente el 15% de los conductores se comporta conduciendo con velocidades altas, excesivas, que podrían llegar a ser riesgosas. Entonces, en ese caso, ese percentil es muy importante. Ahora, en términos generales, para todos los demás datos, 3 percentiles muy importantes son los denominados cuartiles. Son 3 valores que separan los datos en cuartos, ¿verdad? En porcentajes de un 25%. Entonces tengo el primer percentil, que sería, o el primer cuartil, al 25%, el siguiente a otro 25% adicional, es decir, a un 50%, y el tercero a un 75%. Entonces me separa la muestra o los valores de las muestras en cuatro cuartos, ¿no? Entonces, el primer cuartil le vamos a llamar Q1 y corresponde al percentil 25. Como había dicho, el Q2 sería el percentil 50 y Q3 el del 75%. Para determinar cuáles son los valores que representan estos percentiles o en este caso estos cuartiles, se calcula de la siguiente manera. Se calcula un índice que es igual a F, donde F es el porcentaje del percentil que queremos calcular. En estos casos, 0.25, 0.5 y 0.75. Esos serían los valores de F. Multiplicado por la cantidad de datos más 1. ¿Okay? Entonces, a partir de este índice, vamos a suponer
que en el caso del cuartil 1, este producto, este índice, me diera, por decir algo, 16,4. Que ese producto me diera 16,4. Estoy inventando, ¿verdad? En ese caso, eso daría, vamos a ver, si fuera el primer cuartil, sería 25 por n más 1. Eso significa que cuando tengo una muestra igual a 16,4 entre 0.25 menos 1. Bueno, digamos que más o menos por ahí. Digamos, si tuviera 65 datos, entonces 0.25 por 66 me daría 16,5. Vamos a suponer que ese índice me dio ese valor, 16,5. Entonces lo que hacemos, ese valor del índice, lo que me está marcando es la posición dentro de los datos, teniendo los datos ordenados de forma ascendente, la posición en donde se ubicaría el valor correspondiente a ese percentil, en este caso el percentil 25 o el primer cuartil. Entonces 16,5 quiere decir que está en medio de la observación número 16 y la observación número 17. ¿Okay? Eso es lo que significa el índice. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente, con el resto de los cuartiles. El índice me marca entonces la posición en donde está el valor que ando buscando. El valor de estos cuartiles. Vamos, para hacerlo de manera práctica, vamos a, si pueden ustedes por favor, abrir también el ejemplo que veníamos trabajando para utilizar esos mismos datos y hacer este cálculo. ¿Okay? Yo ya lo tengo por aquí preparado el archivo. Aquí teníamos entonces nuestra base de datos. Aquí teníamos las observaciones ordenadas desde la número 1 hasta la número 80. Y tengo aquí la tabla preparada para el cálculo de esos percentiles o cuartiles. Voy a hacer esto más grande por si a alguno se le dificulta si lo está viendo en el teléfono. Entonces yo preparé aquí la tabla donde tengo, en esta columna, tengo el valor F del percentil que me interesa. Vamos a calcular los cuartiles. Entonces tengo los valores 0.25, 0.5 y 0.75. Vamos a calcular el primer cuartil. El índice entonces se calculaba, recuérdense la fórmula, por n más 1. Entonces multiplicamos 0.25 por nuestras observaciones, que aquí tengo el dato de la cantidad. Un momento. Vamos a dejar esto fijo para que ahora me sirva para los demás. N más 1. Bien. Entonces, el índice que tuve para el primer cuartil es 20,25. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el valor de ese cuartil está ubicado entre la posición 20 y la posición 21, entre esas dos observaciones, entre la 20 y la 21. Entonces, si nos vamos a la muestra, aquí ya las tengo yo marcadas, ¿verdad? Las observaciones tienen que estar ordenadas ascendentemente. Yo tengo aquí ya marcadas las observaciones 20 y 21. Bien, esos dos valores son a los que vamos a llamar la posición I y la posición I más 1, o los valores I más 1. En este caso, I es 143 y el I más 1 sería 145. ¿Okay? Hasta aquí, ¿tienen ustedes alguna consulta? Profe, esa parte, pues evidentemente no estaba hecha en el ejercicio, ¿verdad? Habría que ponernos a hacer esas tablitas. Sí, si dijeron, le doy aquí un chancecito, copien esto para que lo vayamos haciendo ahí, sí. Entonces copien esa tablita que sería con el valor de F, el índice
I más 1 y ya ahorita vemos Q. Profe, ¿puede poner la fórmula un momento, por favor? Ahí está. La de Excel. ¿Cuál fue? La que le dio 20, 25. Sí. Ahí, perfecto, gracias. Es el valor de F multiplicado por N más 1. Gracias, listo. Con gusto. Ok. Entonces, bueno, vamos a... ¿Ya tienen preparada la tablita esta? Seguimos. Entonces, vamos a recordar. Entonces, vamos a calcular los 3 cuartiles que corresponden a los percentiles 25, 50 y 75. Los vamos a llamar Q1, Q2 y Q3. Lo primero que tenemos que hacer para determinar estos valores, que son los que dividen la muestra en datos que están, o una cantidad de datos o porcentaje de los datos que están por debajo de estos valores. Acá, por debajo del Q1 está el 25% de los datos, por debajo del Q2 está el 50% y por debajo del Q3 está el 75% de los datos. Entonces, para saber qué valores son estos, tenemos que saber entre las observaciones ordenadas de menor a mayor, de forma ascendente, a dónde se ubican estos valores. Para eso calculamos el índice, donde el índice es F por N más 1, N es la cantidad de datos y F es el porcentaje correspondiente al percentil que estamos calculando. Entonces, para el Q1 tendríamos F igual a 0.25 por N más 1. En nuestro caso tenemos 80 datos, entonces sería 0.25 por 81. ¿Okay? Es lo que hicimos acá. Tenemos F, 0.25. El índice sería 0.25 por N, que es 80 más 1. Y obtenemos un valor 20,25. ¿Qué quiere decir ese índice? Entonces, este valor me marca entre cuáles observaciones está mi cuartil. 20,25 significa que va a estar entre la observación 20 y la 21, porque se pasa de 20. En nuestros datos, las observaciones 20 y 21 tienen valores 143 y 145, que son los que anoté aquí. Okay. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Ya ahorita vamos a calcular el cuartil. Quiero nada más repetir entonces esta parte con los otros cuartiles. El segundo cuartil, el Q2, tiene un valor de F.5, que es el 50%, y entonces calculamos el índice igual que hicimos antes. 0,5 por N más 1. Me da 40,5. ¿Alguien me puede decir, por favor, cuáles son los valores I
y el valor I más 1 para nuestros datos, de acuerdo con este valor del índice. 160, 163, profe. Correcto. ¿No? El índice dice 40, eso quiere decir que mi cuartil va a estar en medio de estos dos valores, entre la posición 40 y la 41. Exacto. Entonces estos son los valores, 160 es este y 160. Ok. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente cuartil, sería 0.75 por 80 más 1. Me da 60,75. ¿Alguien más que me diga los valores de I y de I más 1? Los dos 181. son 181. Ajá. Estamos en la posición 60 y 61. Ambos valores valen 181 en este caso. Entonces, voy a escribir los 181 y 181. Muy bien. Hasta aquí hemos llenado esta parte de la tabla. Ahora sí, vamos a determinar estos valores, que aquí ya yo los tengo calculados, ahí tengo una formulilla, pero ¿cómo se calculan esos valores? Bueno. Profe, Dígame. una pregunta, en el F025, ¿cómo ese Q no es el promedio? No es el promedio. Ya es lo que voy a pasar a explicarles cómo se calcula. Ah, ok, gracias. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo es lo siguiente. Estos valores I más 1, lo que me dice es entre los valores cuales se encuentra mi cuartil. Entonces, para este primer ejemplo, dice que mi cuartil está entre el valor 143, ¿verdad? Sería el valor de I, y el valor de I más 1, que es 145. Okay, entonces, en medio de estos dos, tiene que estar ubicado mi cuartil. La distancia, la separación que hay entre estos dos valores es de 2 unidades. Es la distancia que hay. Mi cuartil está ubicado, dice que 0.25 veces después de la posición 20. Esta era la posición 20 y esta es la posición 21. Si esto dijera 20,5, es que está exactamente a la mitad, entre el 20 y el 21, estaría aquí ubicado. Pero está a 0.25, está ubicado aquí. El valor que vaya aquí, ese es mi cuartil número 1. Ese es Q1. Entonces, muy sencillo, yo lo que hago es multiplicar 0,25 por esta diferencia que hay entre estos dos valores. Entonces sería 145 menos 143, que son esas dos unidades que hablábamos, ¿verdad? Los dos, multiplicado por esta parte decimal, por 0,25. Eso es lo que me tengo que mover de aquí hacia allá. Claro, hay que sumarle 143 a eso, ¿verdad? Que es el primer valor. 143 más esto, que es el desplazamiento. Este es el desplazamiento. Y esto da 2 por 0.25, da 0.5. Este producto da 0.5. Entonces, mi cuartil número 1 es 143.5. ¿Se comprendió? ¿O hay alguna duda? ¿Está claro? Eso sería, entonces, Q. Veamos el valor de Q2. Pues de la misma manera, aquí estamos entre los valores
160 y 163. Entre estos dos valores tenemos tenemos 3 unidades. Mi cuartil dice que está 0.5 veces después de 40. Entonces está a la mitad, entre el 40 y el 41. Está aquí justo a la mitad. Entonces 163, como la diferencia es 3, la distancia es 3 por 0.5, eso me da 1,5. La distancia que hay de aquí pasado después de la posición 40, está pasado 0.5, lo cual equivale a 1,5 unidades. Entonces mi valor sería 161,5, es el número que está aquí. Que es este. El último. En este caso, estamos entre la posición 60 y la 61. Lo que pasa es que ambas es 181. Entonces, aquí, pues, obviamente nos va a dar 181, porque ya no importa cuánto me desplace entre, como es el mismo valor, en medio siempre tengo el mismo valor, 181. Pero si no, en todo caso sería multiplicar por 0,75 la diferencia entre el I y el I más 1 para tener cuánto desplazar. Entonces, en general, la fórmula para este cuartil podríamos decir que es el valor I, a ver si me deja escribir, el valor I más la parte decimal, del índice, vamos a llamarle aquí una D, la parte decimal del índice, por la diferencia que hay entre I más 1, entre los valores de I y I más 1. I más 1, este valor, menos el valor de I. ¿Dudas? ¿Está todo claro? Hasta el momento sí, profe. Perfecto. Bueno, esta misma fórmula que acabamos de utilizar, o forma de calcular percentiles, los podemos utilizar para otros percentiles, como decíamos hace un rato. No solamente, estos son los más importantes, los 3 cuartiles. Q1, Q2 y Q3. Pero también ustedes habrán escuchado, no sé, que el percentil no sé qué de la población es tal valor que sí. Hay otros percentiles que en ciertos casos podrían interesarnos, como el percentil 95, ¿verdad? Saber por debajo de ese valor que está el 95% de las observaciones. O en el caso particular de estudios de velocidad de carretera, el percentil 85. La velocidad del percentil 85, ustedes van a ver, no sé si están llevando alguno de ustedes diseño vial 1 o en su momento lo van a llevar para el diseño geométrico de carreteras, cómo se usa una velocidad de diseño y muchas veces como referencia se usa la velocidad del percentil 85 o para estudiar la velocidad de operación de una vía. Entonces vamos a calcular esos valores aquí. Entonces yo he puesto aquí el percentil 85, entonces voy a calcular el índice al percentil 85, como hicimos antes, sería 0.85 multiplicado por n más 1. Eso me da 68,85. Entonces me voy a buscar la posición 68 y la posición 69, ¿no? Aquí en las observaciones. Entonces tengo estas dos observaciones. Vamos a poner esto de otro color, ¿verdad? Que esos no son los cuartiles. Entonces mis valores son 196 y 199. Entonces, como antes,
Entre 196 y 199 tengo 3 unidades. Entonces multiplico 3 por 0.85. ¿Okay? Eso me da 2,55 y eso se lo sumo a 196. Entonces mi valor sería 198,55. ¿De acuerdo? Muchas veces sucede esto, pero no siempre es así. Vean que aquí el percentil es 0,25 y la parte decimal que me quedó aquí también es 0,25. Aquí el percentil es 0,5 y aquí la parte decimal es 0,5 y así sucesivamente. El percentil del 75% y me quedo aquí 0,75. 0,85, 0,85, 0,95 y aquí 0,95. Pero no siempre es así, eso depende de la cantidad de datos. Si hubiésemos tenido, por ejemplo, 83 datos, supongamos que eran 83 datos, vean que al multiplicar por 0.25 por 84 me queda 21. O sea que exactamente la observación 21 sería el percentil. Entonces esa parte decimal no siempre coincide con esta, ¿verdad? Depende mucho de los datos, ¿verdad? Por ejemplo, si hubieran sido 82 observaciones, para el percentil 25 o el cuartil 1, la parte decimal da 0.75, no 0.25. Entonces, les hago esa observación porque entonces a la hora de multiplicar entre el índice I y el I más 1, ¿verdad? La distancia que hay ahí, se multiplica por esta parte decimal, no por esto. Solo que en este caso, al ser 80, coincide. Pero eso es una duda que muchas veces tienen o que no queda claro. ¿Okay? Entonces, al multiplicar por esta diferencia entre I más 1, no es por estos porcentajes, es por esta parte decimal del índice. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro eso? ¿Okay? Haga la aclaración para que no se vayan ustedes a equivocar. Bueno, entonces en nuestro caso, aquí el percentil 85, teníamos las observaciones 96 y 99. Hay 3 unidades aquí. 3 por 0.85. Y eso, más 196, me da 198,55. Ese sería el percentil 85. Y nada más por ejercicio, al percentil 95 le corresponden las posiciones 76 y 77. Entonces, voy a ir a buscarlas, son estas dos, 221 y 228. Tenemos 7 unidades entre ellas. 7 por 0.95 da 6,65 y eso se lo sumo a 221. Lo cual me da 227,65. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bien, vaya aquí la observación, fíjense cómo el cuartil número 2, que corresponde al percentil del 50%, es el que divide la muestra en dos partes iguales. 50% de los datos están por debajo y 50% de los datos están por arriba. Esa definición corresponde al valor de la mediana. ¿Se acuerdan que la mediana estaba exactamente en el centro de los datos? Misma cantidad de datos para arriba y misma cantidad de datos para abajo, o sea, 50-50. Entonces, fíjense cómo este valor 161,5 corresponde al valor de la mediana que habíamos calculado la vez anterior. Muy bien.
De nuevo, ¿dudas? ¿Queda bien claro cómo calcular percentiles? Profe, ¿podría ponerle el percentil del segundo? 0,05. 0,5. Es que, digamos que lo hice, pero no me dio lo mismo. Dio 161,5. Ok, bueno, ese se calcularía. Voy a escribir aquí el cálculo. Bueno, el índice, en ese caso, el índice sería igual a 0,5 multiplicado por n más 1. Entonces eso me da 40,5. Ese es el índice. Entonces esto me indica ir a la posición 40 y la posición 41. Si me voy para acá, los valores 40 y 41 son 160 y 163. Son los que están aquí anotados. Entonces, ahora sí, mi cuartil número 2, ese del 50%, entonces sería igual a 160 más la diferencia que hay entre 160 y 163, que es 3 unidades, multiplicado por este porcentaje, 0,5. Y eso da 161,5. Ahora, repito, este porcentaje por el que estoy multiplicando aquí, no es este. Aquí coincide, pero no es este, sino esto. Es la parte decimal que queda en el índice. O sea, por esto. ¿Ok? Ahora sí. Ok, entonces los demás sería exactamente lo mismo. Para el índice igual. Sí, el resto sería igual. En este caso, para el percentil, para el cuartil 1, tendríamos 0, aquí sería 0,25 por 81, lo que me da 20,25. Me busco los valores de la posición 20 y la posición 21. Son 143 y 145. Entonces el cuartil sería 143 más la diferencia entre estos dos son 2 unidades por punto 25. 2 por punto 25 da 0,5. Entonces sería 143 más 0,5. 143,5. Y así sucesivamente. Ok. Calcúlenme ustedes, por favor, cuál sería el percentil 60. ¿Cuál es el valor por debajo del cual se encuentra el 60% de las observaciones? Lo que es lo mismo, el 60% de los datos son menores o iguales a ese valor que ustedes van a calcular. Percentil 60. Voy a hacerle un espacio aquí para que lo calculemos. Entonces, tendríamos aquí 0,6. Entonces, 0,6 por 81 me da 48,6. ¿Okay? ¿Alguien que me ayude? ¿Cuáles serían los valores? El valor I y el valor I más 1.
170 y 171. Vamos a buscar. Entonces las posiciones 48 y 49, efectivamente, 170 y 171. Ahí tenemos solamente una unidad entre esas dos, entonces el valor sería 170,6, ¿verdad? Corresponde a ese porcentaje. Muy bien. ¿Consultas? No hay consultas. Vamos a despejar esto aquí un poquito. Ok. Y eso lo podemos dejar ahí. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con el resto de la clase. Entonces ya sabemos calcular los percentiles en general, pero en particular los 3 cuartiles. El Q1, Q2 y Q3. Bien. Aquí está resuelto el ejercicio, está con los mismos resultados que nosotros obtuvimos, son las mismas observaciones y tenemos los mismos datos. Y ya ustedes saben calcular esto. Bien. Bueno, como dice aquí, ya eso se los explicaba, esa es una forma general de calcular percentiles, no solamente estos 3 del 25, 50 y 75, sino que sirve para cualquier porcentaje. ¿Ah? Por ejemplo, aquí calculan el percentil 37, es decir, aquel valor por debajo del cual está el 37% de las observaciones. Entonces usan simplemente pues punto 37 por 81, siguen usando nuestros mismos datos, lo cual les da 29.97, entonces se van a buscar la observación 29 y la observación 30. Que en ese caso son 154 y 153. Entonces, restan esas dos observaciones para tener cuántas unidades hay en medio, lo multiplican por 0.97 que corresponde a esta parte porcentual, 0.97. Ven, por ejemplo, acá no coincide, este 0.37 no coincide con la parte porcentual. Entonces, nada más hay que tener cuidado, que no es que se multiplica aquí por, en este caso no se multiplica aquí por 0.37, que es el valor del percentil, sino por la parte decimal del índice. Entonces, 0.97 por esta diferencia más 153 y ahí obtienen el valor. Bien. Un valor que vamos a utilizar ahorita más adelante es el rango intercuartil. Se calcula de la misma, digamos que del mismo procedimiento que calculamos el rango de la muestra. El rango de nuestra muestra era la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Aquí el rango intercuartil pues es lo mismo, pero entre el cuartil número 3 menos el cuartil número 1. En nuestro caso particular, vamos a calcularlo, vamos a ponerlo por aquí. Ese sería el rango intercuartil, que lo vamos a representar con estas letras IQR del inglés. Nuestro rango intercuartil sería la diferencia entre mi cuartil número 3, que es este, menos el cuartil número 1, que es este otro. Nuestro rango es de 37,5. Que ese lo vamos a usar ahora dentro de un ratito. Muy bien. Entonces, ahí está ese mismo resultado. Que esto de los outliers y eso lo vamos a entender ahora que hagamos el diagrama de cajas y bigotes. Ahorita lo vemos. Bueno, este es un ejemplo hecho ahí en Minitab. Ahora vamos a utilizar otro tipo de representación de los datos, una representación gráfica que es a través de la distribución de frecuencias. Entonces, eso lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestras observaciones, las vamos a separar en grupos
de datos, en segmentos de datos, donde esos segmentos tienen el mismo tamaño, aunque pueden tener distinta cantidad de observaciones. Y dentro de esos segmentos vamos a contabilizar cuántos datos hay para ver cómo es una manera de agruparlos. Es algo, digamos, es un gráfico que al final vamos a obtener un poquito similar a lo del tallo de hojas, pero que se calcula de esta otra manera. Entonces, lo primero que necesitamos para hacer el cálculo de frecuencias es tener el rango de nuestras observaciones de la muestra. Ese rango, como acabo de decirlo, es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, porque es ese rango el que vamos a separar en partes iguales. Entonces, en nuestro ejemplo, nuestro rango lo habíamos calculado por acá. La observación más grande era 245 y la más pequeña 76 y teníamos un rango de 169. Okay, ese es entonces el primer valor que necesitamos. Lo estamos anotando aquí, el rango. Okay. Ahora, para saber en cuántas partes vamos a separar ese rango, lo que hacemos es utilizar la raíz cuadrada de n, de la cantidad de datos. Entonces, nuestras observaciones son 80, la raíz es 8,9. Esto lo podemos redondear porque no podemos tener 8,9 segmentos. Entonces, lo podemos redondear a 9. Vamos a hacer entonces 9 segmentos. ¿Okay? ¿De qué tamaño va a ser cada uno de esos segmentos? Pues lo que hacemos es dividir el rango completo entre los 9 segmentos y eso nos da más o menos 18,9. Podríamos hacerlo en segmentos de tamaño 19 o aquí, pues para redondear un poquito más, siempre redondeo hacia arriba, lo estamos redondeando a 20 para que sea un número así como cerradito, ¿ok? Número redondo. Entonces, nuestro rango lo vamos, o nuestras observaciones los vamos a separar en, dijimos, 9 clases y cada una de esas clases va a tener una dimensión 20. Fíjense que al multiplicar estos dos valores, la cantidad de clases por el ancho de la clase, 9 por 20, 180, tiene que darme un valor que sea siempre mayor al rango. Es decir, que incluya el rango, pero que sea un poquito más anchito. Por lo general, así es como se hace. ¿Okay? ¿Alguna duda acerca de esto? No. Entonces, vamos a... Profe, el ancho de la clase, ¿cómo se sacaba? Perdón. Dividiendo nuestro rango, ¿verdad? Porque el rango básicamente lo que me dice es, digamos, es el tamaño total. Todas nuestras observaciones están aquí entre el valor mínimo y el máximo. ¿Okay? Entonces, este es nuestro rango. Entonces, estas observaciones las vamos a dividir entre la cantidad de clases. La cantidad de clases es en cuántos pedacitos vamos a separar eso. Entonces, dividimos el rango entre el número de clases. Y ya esto redondeado. Entonces, en este caso sería 169 entre 9. ¿Okay? Eso lo que nos da es 18,8. Entonces, eso ya después usted lo redondea. Normalmente a un número que sea redondo, valga la redundancia. Entonces, aquí 18, aquí da 18,9 porque lo que se está dividiendo es 169 entre 8,9. Entonces, da 18,9888, etc. ¿Okay? Pero en realidad podemos utilizar el valor ya, ¿cómo se llama? Ya redondeado de la cantidad de clases. Okay, vamos a ver si me salgo aquí. Vamos a borrar. Y es que cuando uno está en modo presentación, no sé si a ustedes les pasa, en modo presentación y pone esta herramienta de dibujar, se desaparece el mouse, el cursor.
Vamos a ver si. Y entonces luego quitar la barrita es bien difícil. Ah, ya. Okay. Bueno, entonces, eso significa que en nuestras observaciones, vean que empezábamos, nuestro valor mínimo en nuestros datos era 76. Entonces, como al final nuestro número de clases por el tamaño de clase nos da un ancho mayor, podemos comenzar con un número igual redondo menor a este mínimo. Entonces podemos empezar en 70. ¿Ok? Entonces, nuestra primera clase, estas son las 9 clases que nos dio acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y cada una tiene un ancho de 20. Entre 70 y 90, y así sucesivamente. Fíjense que la última queda entre 230 y 250. Vean que en este caso, este valor es más pequeño que el mínimo de nuestras observaciones y este es mayor que el máximo. Nuestra observación máxima era 245. Entonces, de esa manera es que nos garantizamos que todos los datos estén aquí representados, no quede ninguno por fuera. ¿Okay? Y las clases normalmente las vamos a definir de la siguiente manera. Empezamos con el valor más pequeño, lo incluimos dentro de la clase. Entonces aquí van a estar todas las observaciones que sean mayores o iguales que 70, pero menores que este otro extremo. Este no se incluye, porque este lo incluimos en la clase que sigue. ¿Okay? Entonces, estas son las clases en las que vamos a dividir nuestras observaciones entre 70 y 90, 90, 110, etc. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Entonces, repito, aquí los pasos son, primero ocupamos el rango de nuestros datos, valor mayor menos el menor. La raíz cuadrada de n, de la cantidad de datos, eso nos da, redondeando hacia arriba, la cantidad de clases. El rango entre la cantidad de clases me da el ancho de la clase. También la redondeamos a un número redondo, un número para hacia arriba, pero que sea redondo, para que sea más fácil. Y eso me define estas clases. Ahora simplemente lo que hacemos es revisar en nuestra muestra cuántos datos, cuántas observaciones hay en cada una de estas clases. Yo tengo aquí preparado la tabla, entonces tengo los valores esos, entre 70 y 90, 90, 110, etc. Y lo que hacemos pues es ir a contabilizar. Aquí yo lo que hice, como ven, bueno, aquí yo le utilicé la función contar, entonces fui eligiendo la primera clase entre 70 y 90, la que sigue entre 90 y 110, pero sin incluir 110, ¿verdad? El valor superior siempre va a quedar en la siguiente categoría. Entonces aquí tengo 3 datos. La que sigue es entre 110 y 130. Así sucesivamente. Y eso nos da estas frecuencias. 2, 3, 6, 14, 22, 17, 10, 4 y 2. ¿Okay? La suma de las frecuencias tiene que darme, solo por verificación, la suma de esto tiene que darme la cantidad de datos, que no me haya quedado ninguno por fuera. 80. ¿Bien? Entonces, así llenamos esta columna de frecuencia. La que sigue, que es otra manera también de representar muy útil, es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa no es otra cosa más que dividir cada una de las frecuencias entre el total. Entonces aquí sería, por ejemplo, el primer dato, 2 entre 80 y así sucesivamente. Okay, cada una de estas frecuencias relativas es cada frecuencia entre el total. Y así. Okay.
Y luego, la última columna que aparece acá en su presentación es la frecuencia relativa acumulada. Entonces, simplemente voy acumulando hacia abajo estas frecuencias. Entonces, lo que se hace aquí, la primera, bueno, esto es que le falta ahí un decimal. La primera frecuencia es la misma, 0.25, luego 0.25 le sumo 0.38, lo que me da 0.63, la suma de esas dos, y así sucesivamente. Luego 0.63 más 0.75 me da 138, y así voy acumulando hasta que en la última me tiene que dar 1, que es el 100% de los datos. Esos son porcentajes, ¿no? También lo puedo representar en forma porcentual. Bien, una vez que hago ese cálculo, bueno, aquí está, lo están haciendo con base en los datos, aquí están hechos ya los cálculos, dan los mismos valores que vimos hace un rato. Como decíamos, la suma de esto me tiene que dar el total de datos y evidentemente la suma total de las frecuencias relativas tiene que darme 1 y también aquí la última me tiene que dar 1 para verificar que todo está bien. Ahora lo que hacemos es representar estos, ya sea la frecuencia relativa o la acumulada, en un gráfico donde represento estos dos valores 70 y 90 como límite de cada una de las columnas. Esos son gráficos de barras. Vamos a verlo de esta manera. ¿Okay? Entonces aquí tengo la clase entre 70 y 90. Aquí tengo el gráfico con el valor de la frecuencia directamente. Esta barra, que es la que tiene la frecuencia más alta, vean que corresponde a este valor de 22. ¿Okay? Entre 150 y 170 está 22, que es este. Entonces aquí está el gráfico con frecuencia. Si represento esto porcentualmente, es simplemente otra escala distinta, pero el gráfico va a quedar igual. Aquí está hecho con la frecuencia relativa, con esta columna, como altura de las barras. Y entonces fíjense que este gráfico también me muestra una distribución de los datos, ¿verdad? Y me da información clara acerca de cómo es que las observaciones están distribuidas. Puedo ver si la distribución es simétrica o si es asimétrica, si tiene una cola a la derecha o a la izquierda, etc. Ahí vemos qué forma tienen, en qué forma están distribuidos los datos. También puedo hacer el gráfico de barras de la frecuencia acumulada. ¿Okay? Bueno, aquí nada más una observación, y es que el área de cada rectángulo, el área, ¿verdad? No la altura, debe ser proporcional a la frecuencia de la clase, básicamente. Aquí hay, bueno, déjenme pasar esto para ver este y ahorita me devuelvo. Este sería el diagrama de la frecuencia acumulada. Claro, aquí no están pues, los valores aquí en las celdas aquí bien representados, pero bueno, eso es lo que me da la frecuencia acumulada, ¿verdad? Entonces, esta es otra muestra distinta. Ok, algunas formas o errores a la hora de representar histogramas, que así es como se llama este diagrama de barras de frecuencias, es el histograma, es que, por ejemplo, no utilizamos adecuadamente, por ejemplo aquí, utilizamos una cantidad de clases muy alta y entonces la forma en que se representan los datos no queda muy clara. Por eso la manera de calcular la cantidad de clases y el tamaño de las clases es como vimos, utilizando el rango, la raíz de n y dividiendo el rango entre n. Entonces, a veces ese es un error. Otro es que en el eje horizontal, muchas veces mucha gente lo que hace es que pone el valor promedio. Por ejemplo, teníamos un rango que era entre 70 y 90, entonces, pone el 80 ahí para representar. Bueno, eso es un error de
representación del histograma, digamos lo que es más correcto, lo que es correcto es poner los valores tal cual, entre 70 y 90, 90 y 110, etc. Esta sería la representación correcta. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el cálculo de frecuencias y el histograma? Yo creo que es bastante sencillo, pero igual puede haber alguna duda. ¿Esos histogramas los hacemos también en el Excel o...? Se pueden hacer en Excel. Excel también tiene una herramienta de análisis de datos que les calcula todo eso. Uno las puede tener, vamos a ver, habilitada. Déjenme ver. Bueno, yo aquí en esta parte de datos, en herramientas de análisis, tengo análisis de datos. En esta herramienta de análisis de datos les muestra varias herramientas que las podrían utilizar para hacer análisis estadísticos. Eso lo vamos a ver después en análisis de varianza de un factor, de varios factores, etc. Y está esta herramienta de análisis de estadística descriptiva. Esa la pueden utilizar. Les calcula todo lo que, prácticamente todo lo que hemos visto, se calcula aquí en estadística descriptiva. ¿Okay? Pero esta herramienta no viene armada, no viene cargada por defecto. Yo creo que lo que pasa es que según la versión de Excel va a ser donde la tengan que buscar. En mi caso, creo que en el caso de el Excel de Windows, creo que aparece en un menú al principio donde se cargan ciertas opciones. En mi caso viene aquí en herramientas y buscan algo que se llama complementos de Excel. En complementos de Excel vienen estos. Es esta opción de herramientas para análisis, porque si no, no van a encontrar ustedes esa opción aquí dentro de sus menús de Excel. Tienen que cargarla aquí. Otra muy útil, que no sé si la conocen y si la habrán utilizado, es el Solver. Ese es para resolver problemas de optimización. Esas dos herramientas son, digamos, de las como básicas o útiles que uno debería tener cargadas. ¿Okay? Profe, Diga. ¿puede poner un momento en Excel la fórmula de frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada, por favor? Con mucho gusto. La relativa es básicamente, aquí por el tamaño no se ve, pero bueno, es la celda MF. Es la frecuencia, es este valor azul, entre el total de observaciones. Esa sería frecuencia relativa. Ok, gracias. Entonces, este sería así. Cada observación entre el total. Luego, la frecuencia acumulada es básicamente ir sumando esto aquí hacia abajo. Bueno, la primera, nada más la copiamos, 0,025. Luego a esta le sumo 0,38 y me da esta. A esto le sumo 0,075 y me da esto. Y así. Entonces, cada valor corresponde a la suma del anterior más la frecuencia. Este más este. Luego este más este. Y así. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Ahí ves la fórmula. Simplemente va sumando, va acumulando hacia abajo. Bueno, muy bien. Entonces, esta es otra manera también muy útil de representar los datos. En el caso del gráfico de las frecuencias acumuladas, algo importante de ver en este gráfico es que uno puede ver cuánto cambia la tendencia. Por ejemplo, fíjense que aquí tengo una pendiente que es muy creciente, ¿no? Y de repente cambia la inclinación. Ese punto donde cambia la inclinación es normalmente un punto clave para ciertos análisis, ¿verdad? Saber a dónde es que se quiebra y ya deja de crecer rápidamente y empieza a decaer más bien la velocidad de incremento. Ese es para algunos análisis es importante ese dato y lo da gráficamente el gráfico de frecuencia. Bien, esto también lo habíamos comentado
Es que aquí lo están haciendo, hacen una representación a través del histograma y uno comparando los dos valores que corresponden a la media, que es X barra, y la mediana. Yo puedo saber si mis datos tienen una distribución simétrica o qué tan simétrica es, en la medida en que estos dos valores más coincidan o se parezcan, entre más se parezcan, pues más simétrica es mi distribución. Si no, lo que significa es que puedo tener un sesgo. ¿Hacia dónde tiene sesgo mis datos? En este caso se dice que el sesgo es izquierdo porque los datos están distribuidos, ¿verdad? Vienen aquí aumentando lentamente desde la izquierda, de izquierda a derecha, pero hay una cola a la izquierda. Ese se llama sesgo izquierdo o negativo, a la izquierda. Y cuando la cola está más bien a la derecha, eso quiere decir que va de derecha a izquierda, es que va aumentando lentamente la frecuencia de datos. Entonces se llama sesgo derecho o positivo. Esa es hacia donde esté la cola de los datos. Que esa es la clave. Si la cola está a la izquierda, sesgo izquierdo o negativo. Si la cola está a la derecha, sesgo derecho o positivo. Eso uno lo puede ver comparando, como les decía, la media y la mediana, porque van a estar acomodados desde donde viene la cola en orden ordenado alfabéticamente. Ya volví a activar esto. Para salirme de aquí. Ya no me dejo. A ver. Esta es de las cosas que más odio de Zoom. Ahí ya. Es que lo que quería era escribir, pero bueno, lo podemos ver aquí. Vamos a ver aquí. Esta, que es la media muestral. Vean que media, si lo comparamos con mediana, vean que aquí está ordenado alfabéticamente. Media, mediana y después estaría la moda. Solo que con la moda hay que tener cuidado de que pueden haber varias modas, les decía, porque entonces es la moda que esté más, que esté más cerca a la media y a la mediana, que esté más cerca al centro. Pero en general, vean que si acomodo estos tres términos en forma creciente, tengo media, mediana y luego moda. Están ordenados de acuerdo a sus letras, ¿no? Alfabéticamente, media, mediana y moda. Entonces, en ese orden es, si son valores distintos, donde comienza la cola. Entonces, por ejemplo, una distribución como esta tiene esta acomodo. La media, la mediana y luego la moda por aquí. En este caso, yo tengo más bien la moda por aquí la mediana y aquí la media. Entonces va ordenado alfabéticamente, más bien de derecha a izquierda. Entonces tiene sesgo derecho positivo. La cola viene para acá. Entonces eso es una clave que uno puede ver comparando sus datos. Para ver si la distribución es simétrica o tiene algún sesgo. Bueno, muy bien. Los histogramas también se pueden realizar cuando tengo datos que no son numéricos, sino que son, por ejemplo, si están ordenados, tienen un orden natural, o si la naturaleza de los datos es nominal, por ejemplo, de acuerdo a género o color, o cualquier otro que no sea numérico. Entonces yo puedo generar esos diagramas como de frecuencias con datos categóricos. Acá, por ejemplo, aunque esto es un valor numérico, no representa el valor en sí mismo, sino el código de un tipo de aeronave.
Ese es el modelo de la aeronave. Entonces yo puedo generar este tipo de diagramas. Cuando es así, lo que se estila es poner primero aquella categoría que tiene la mayor frecuencia. Eso es lo que se llama el gráfico o diagramas de Pareto, que están ordenados. ¿Okay? Bueno, eso nada más, pues, porque también eso es útil y podemos representar este tipo de datos. Ahora vamos a pasar a este, que es una representación muy importante. No sé si la han visto, si la han utilizado alguna vez, que es el diagrama de cajas y bigotes. Vamos a pasar a explicar cómo se construye. Esa es una forma gráfica de las que yo encuentro más útiles para los análisis estadísticos y entender cómo son los datos y poder comparar una muestra con otra muestra. Uno con solo verlo gráficamente puede incluso ya tener conclusiones de algo que vamos a ver más adelante en el curso, que son las pruebas estadísticas de intervalos estadísticos, etcétera, y pruebas de hipótesis. Uno lo puede casi que hacer gráficamente con estos diagramas. Son muy útiles. Bueno, ¿cómo se construye? De la siguiente forma. Lo primero que necesito es tener calculados los cuartiles. ¿Okay? Ya lo hicimos en nuestro ejemplo. Tenemos el primer cuartil, el segundo cuartil y el tercer cuartil. Y con esos cuartiles separados a escala, según sus valores numéricos, construyo lo que se llama la caja. ¿Okay? Entonces, esta caja, este valor, este borde de la caja está en el primer cuartil. Acá estaría el segundo cuartil y acá el tercer cuartil. Fíjense que en este caso, en estos datos que están aquí en el ejemplo mostrándose, este segundo cuartil está más unido al primer cuartil. Acuérdense que acá está el 25% de los datos, acá está el 50% de los datos hacia allá, y acá está el 75% de los datos. Pues vean que aquí esta muestra parece tener un sesgo. ¿Verdad? Porque si fuera simétrica, este valor estaría ubicado justo aquí en el centro. Pero entonces, así construimos la caja, con los tres cuartiles. Vámonos a nuestro ejemplo. Nuestros tres cuartiles son 143,5, 161,5 y 181. ¿Okay? Entonces, vamos a construir, yo lo voy a hacer aquí de forma aproximada, eso habría que hacerlo a escala para poderlo representar bien. Yo lo voy a hacer de forma aproximada. Entonces tengo, déjenme un momentito para hacer aquí. 18 y luego aquí tengo 19. Ok, entonces nosotros tendríamos más o menos algo como esto. Esta sería nuestra caja. Y más o menos así quedarían nuestros datos. Este estaría ubicado en 143,5, sería este valor. Voy a escribirlo aquí. Este otro era 161,5. Y este de acá, 181. ¿Okay? Esa sería nuestra caja. Ahora, recuerdan que calculamos el rango intercuartil. El rango intercuartil es la distancia que hay de aquí a aquí. Ese es el rango intercuartil. Que en nuestro caso, esos son 37,5. La distancia que hay entre estos dos. ¿Ok? Entonces esa sería nuestra caja. Ahora vamos a dibujar los bigotes, que son esta línea con esta rayita de aquí, ¿verdad? Que parecen los bigotes de un gato. Entonces,
¿Cómo determinamos esos bigotes? Lo primero que tenemos que hacer es que representamos o tenemos que medir el rango intercuartil, que como vimos está entre estos dos, el cuartil 3 y el cuartil 1, y vamos a marcar una distancia a la derecha y a la izquierda de 1,5 veces el rango intercuartil. ¿Okay? Vamos a nuestro ejemplo. Entonces, si multiplicamos 37.5 por 1,5, eso me da 56,25. Voy a anotarlo por aquí. 1,5 de, aquí me falta, del rango intercuartil, en nuestro caso da 56,25. Entonces, esta distancia la vamos a sumar hacia acá y la vamos a restar hacia acá. El 1,5 rango intercuartil. ¿Okay? Entonces, este extremo nos estaría quedando en 181 más 56,25 nos daría acá 237,25. Sería este punto, ¿verdad? A esa altura. Y este otro sería 143,5 menos 56,25. Eso nos da 87,25. Es este valor. Entonces eso nos marca unos límites. ¿Qué hacemos ahora? Para representar el bigote del lado izquierdo, este de acá, dice acá, el bigote se extiende hasta el valor, a la menor observación que esté en este rango, entre el primer cuartil y este límite que me marcaba el 1,5 el rango intercuartil. En ese rango de valores, el bigote se extiende hasta la observación más pequeña. En el otro lado, el bigote se extiende hasta la observación mayor dentro del rango del cuartil 3 y este límite que marca el 1,5 rango intercuartil. Entonces, en nuestros datos, tengo que ir a buscar entre 87,25 y 143,5 cuál es el valor más pequeño. ¿Ok? Entonces, voy a buscar eso. Déjenme anotar acá para poderlo buscar. 87,25. El otro para ahora después es entre 181 y 237,25. Entonces, yo me voy a mis datos. Tengo que buscar entre 80 y... Aquí. Miren, aquí está 87, o sea que 87,5 está por encima. 87,5 está ubicado por aquí. Y el otro valor es 143,5, que estaría por aquí. Entonces, ese es el primer rango, el de la izquierda. Entonces, mi bigote se extiende hasta el valor más pequeño que esté dentro de ese rango, que sería 97. ¿Okay? Perdón. Entonces, aquí mi bigote yo tendría que dibujarlo de aquí hasta, aquí lo estoy haciendo, como les digo, a mano alzada, pero eso habría que hacerlo a escala. Este bigote llegaría hasta el valor de 97. El otro bigote hasta acá, de aquí, se extiende entre 181 y 237,25. Entonces tengo que buscar esos valores. Están por aquí. Aquí está 181, ¿verdad? Y 237,25.
237.25 estaría un poquito por acá. ¿Cuál es el valor más alto en este rango? 237. Entonces, este bigote se extiende casi aquí hasta el límite, ¿no? En un valor de 237. Escribirlo aquí mejor. Bien, ¿preguntas hasta aquí? No hay preguntas. Bueno, esta es la parte básica del diagrama de cajas y bigotes. Ya construimos la caja, ya dibujamos los bigotes. Ahora faltan los valores extremos. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Ahora volvemos a construir otro espacio igual a 1,5 veces el rango intercuartil, tanto a la derecha como a la izquierda, o para arriba y para abajo. Marcamos otros límites. Entonces, ya íbamos por 237,25. A esto le tenemos que sumar otra vez 1,5 veces el rango intercuartil. Le sumamos 56,25. Entonces, 237,25 más 56,25 me da 293,5. Eso me marca aquí otro límite. Y hacia el otro lado, a 87,25 le resto 56,25 y me da aquí 31. Y ese es otro límite. Entonces, en estos espacios que quedaron acá, entre estos dos límites y estos dos límites, vamos a representar a través, por ejemplo, de unas esferitas, podría ser, o un más, o cualquier simbolito, aquellas observaciones que están en ese límite, que están en este rango, entre 237,25 y 293,5. Si nos vamos, déjenme anotar este valor. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Es que usted la primera vez que sumó lo del rango intercuartílico lo hizo con los números de los cuartiles, los de la caja. Sí. Esta nueva suma se tiene que hacer con los números de arriba, digamos, o el de abajo. De abajo, porque lo que pasa es que aquí coincide, porque es la misma caja, son los mismos cuartiles los que marcan estos extremos. ¿Verdad? Aquí está ubicado exactamente 143,5 y aquí 181. Pero ya de aquí en adelante yo lo que voy haciendo es marcando los límites a partir de estas magnitudes. ¿Verdad? Aquí le sumo el rango intercuartil, simplemente lo voy sumando aquí y le vuelvo a sumar aquí. Entonces es a partir de los límites. Ok, gracias. Sí, no a partir de los bigotes. Listo, entonces decíamos que íbamos a buscar los valores y las observaciones que están entre 237,25 y 293,5. Vamos a ir aquí. Entonces yo tengo, aquí está entre 237,25 y 293,5 solo tengo una observación que es de 245. Entonces ese luego tengo que representar. Vamos a ver, ya me perdí. Vamos a hacer esto chiquitito, ya me perdí.
la hoja. Acá. Entonces yo tengo un valor de 245. Vamos, yo lo voy a hacer a cálculo, como les decía. Voy a suponer que más o menos queda por aquí. Que no sé si queda ahí, pero este sería el valor de 245. El otro, en el otro extremo, son valores entre 87, 25 y 31. Ahí tengo dos valores, que son 87 y 76. Entonces, 87 estaría ubicado más o menos por aquí, casi muy cerca de ese extremo. Y el otro era, ¿qué era? 76. Voy a suponer que 76 anda por aquí. Como les digo, habría que ubicarlos a escala, pero más o menos. Entonces, 87 y este es 76. Muy bien. En caso de que existiera alguna observación que esté por encima de estos límites, hacia allá o hacia allá, esos también los podríamos marcar. En nuestro caso, nuestros datos no tienen ningún punto por ahí, pero vamos a suponer que hubiera, entonces aquí lo marco también diferente, puede ser con asterisco o algo así. Puede ser aquí y aquí. ¿Okay? Bien, ¿qué representa eso? Fíjense que en este rango de aquí, lo que me está diciendo es que en este rango, desde aquí hasta aquí, digamos, entre los bigotes, en el rango de los límites donde están los bigotes, aquí está casi el 100% de las observaciones. Un 90 y tanto por ciento de las observaciones va a estar ahí ubicado. Cualquier observación que nosotros tengamos por encima de estos límites, como son esta observación, este número 245 y estas dos observaciones de 76 y 81, las vamos a considerar como lo que se conoce como los outliers, o sea, son datos que son un poco, digamos, que están por encima de lo normal. En nuestro caso tenemos pocos, son dos observaciones aquí y uno por acá. Y ya lo que esté por encima de estos extremos máximos que marcamos acá, por encima de 293 y por encima de 31, si existieran, esos ya son valores extremos, ¿verdad? Probablemente esas mediciones puedan tener algún problema, hayan sido mal medidos o alguna condición extrema sucedió que hizo que los valores dieran, ¿verdad? Muy altos, pero esos muchas veces en las análisis que yo vaya a realizar con mi información puede ser que yo los descarte, estos valores extremos, ¿verdad? Para no alterar los resultados ni las decisiones que yo voy a tomar. ¿Preguntas? No hay preguntas. Bien, aquí lo hicimos de forma horizontal. También pueden hacerse los diagramas de cajas y bigotes de forma vertical. Aquí está hecho el de nuestros datos. Bueno, parece que yo no lo hice muy a escala. Aquí ya sí está bien hecho a escala. Vean que tenemos pues la cajita de nuestros 3 cuartiles y tenemos los bigotes y por aquí tenemos el dato, el outlier superior y los 2 outliers inferiores que teníamos en nuestra muestra. Esa sería la representación ya bien hecha y a escala de nuestros datos. Perdón. Muy bien. ¿Qué más? Como les decía, estos gráficos de cajas y bigotes son sumamente útiles. Uno puede claramente comparar observaciones de distintas muestras para determinar cómo están dispersos los datos y vean este ejemplo de acá, que podrían, en este caso están representando los resultados, dice que estos son índices de calidad
medidos en 3 plantas productoras de alguna cosa. Imagínense que estos son varillas de acero, ¿no? Para la construcción. Entonces tengo 3 plantas. Y lo que hice fue medir esos índices de calidad. Tengo varias muestras, una muestra en cada una de las plantas, y estoy organizando los datos a través de estos diagramas de cajas y bigotes. ¿Qué observan ustedes de los datos? ¿O qué conclusiones podrían ustedes obtener con solo ver ese gráfico? ¿Alguno que me dé una idea? Que el primero tiene mejor calidad. Esa es Está más alto. esa es una primera conclusión, ¿sí? El índice de calidad de la primera planta es mayor que la de las otras 2. Vean que si yo comparo en el caso de comparar las plantas 2 y 3, perfectamente podría suponer que las 2 plantas tienen la misma calidad, porque las observaciones de la planta 3 están contenidas en realidad dentro de las mediciones de la planta 2. ¿No? Sin embargo, la planta 2 tiene una gran dispersión de los datos. Así como puedo alcanzar valores de calidad similares a los de la planta 1, también puedo tener valores de calidad sumamente bajos. Entonces pareciera que la planta 2 tiene algún problema. Hay que ir a hacer ahí alguna inspección para ver por qué esa variabilidad de calidad. Incluso si yo hiciera pruebas de hipótesis, si yo comparara las plantas 1 y 2, que lo veremos después, yo no tendría, estadísticamente yo no podría decir que son distintas. De hecho, estas 2 plantas van a decir que tienen la misma calidad, pero el gráfico lo que me está diciendo es pueden tener valores de calidad estadísticamente iguales, pero esta tiene una gran dispersión. Entonces, la planta 2 hay que irla a revisar. ¿Verdad? Y la planta 3 también lo que pareciera es que esta tiene valores de calidad pues, que son inferiores a los de la 1. En fin, no se trata aquí pues de ver este ejemplo específico porque nos interese en lo particular, sino para darnos cuenta que con una representación de gráficos de cajas y bigotes, de una manera muy clara, me permite a mí ya obtener algunas conclusiones que las reforzaremos luego más adelante con pruebas estadísticas, pero que gráficamente puedo mostrar de manera muy clara y muy sencilla lo que está pasando con mis datos. Bien. ¿Dudas, observaciones? Bueno, si no hay dudas, vamos a ver si nos faltaba algo, si no ya para ir parando por acá, creo que... bueno, aquí lo que decíamos, la de la planta 2 tiene mucha variabilidad, etc. Y las 2 y la 3 tienen que mejorar respecto a la planta 1. Luego esto, ok, estos son gráficos de series de tiempo. No es otra cosa más que la información ordenada conforme esos datos fueron medidos. Este es un gráfico de ventas. Aquí se ve claramente cómo las ventas parece que van aumentando. Mientras que aquí lo que vemos es que existe una temporalidad en las ventas, ¿no? Según los meses del año, vemos que normalmente los segundos meses tienen picos de ventas y luego caen. Eso también nos puede dar ese tipo de información. En otros casos, vean que aquí estamos haciendo representación de datos de 2 maneras distintas. Es el conjunto de datos completo representado a través de un gráfico de tallos y hojas, que simplemente lo que me dice es cómo están dispersos los datos. Pero cuando yo muestro esos datos según el momento en que fueron medidos, yo puedo darme cuenta de cómo fue variando esa medición a lo largo del tiempo, y en algunos casos podríamos ver si existe alguna distorsión o un cambio de tendencia.
que el gráfico de tallos y hojas no me lo mostraría, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero es una forma también importante a veces ver los datos, cómo se comportan a lo largo del tiempo, según fueron medidos, para ver si algo sucedió en algún momento que me haya cambiado la tendencia. Bueno, este es un gráfico en el caso de concentración de asfaltenos, esas son mediciones de asfalto y cómo los datos se midieron de acuerdo al tiempo, según se fueron midiendo. ¿Okay? Vean, por ejemplo, en este caso, a diferencia de este, donde teníamos ahí más o menos una dispersión de los datos entre el mínimo y el máximo, y que más o menos ahí se mantuvo, en este gráfico pareciera claramente que la tendencia cambió, ¿verdad? Y cómo más o menos a partir de esta medición, los datos comenzaron a caer. Entonces, esa información no me la dice el gráfico de tallos y hojas, pero sí un gráfico de los datos acomodados temporalmente según las mediciones. Entonces habría que ir a revisar qué fue lo que pasó aquí, más o menos en esta fecha, ¿no? Porque me cambió. Cuando esto debería verse más bien, como decíamos, como una forma ahí más o menos aleatoria y distribuida de las observaciones a lo largo del tiempo. Ok. Muy bien. Ya para acabar el día de hoy, vamos a ver estos gráficos de probabilidad. Aunque este gráfico lo vamos a ver de una vez, pero a mí me parece que está un poco mal ubicado dentro del libro, como va viendo la información, porque aquí lo que hace es tratar de determinar si mis datos yo los podría modelar a través de una distribución normal. Básicamente, este gráfico le permite a uno saber si mis datos tienen algún problema, o si están más o menos distribuidos de forma homogénea, de forma simétrica. Y si las mediciones entonces siguen aproximadamente una distribución normal. La forma de hacer este gráfico, no voy a ir directamente uno lo puede utilizar con una escala probabilística, pero básicamente el gráfico se construye de la siguiente manera. Uno lo que hace es ordenar las observaciones, como lo hemos hecho anteriormente, de menor a mayor, las ordenamos de forma ascendente. A cada una de las observaciones le vamos a asignar un índice de orden. 1, 2, 3, en este caso tenemos 10 observaciones. En nuestro ejemplo, aquí tenemos nuestras observaciones ordenadas de menor a mayor. Y bueno, aquí yo le llamé I, pero es esa J. Aquí está el índice desde 1 hasta 80. Déjenme borrar esto para que ahora no nos estorbe con lo que vamos a hacer. Bien. Y posteriormente a cada uno de estos valores, de cada una de las observaciones, lo vamos a emparejar con este indicador de probabilidad que se calcula como el índice J menos 0.5 dividido entre la cantidad de observaciones. Aquí está dividido entre 10, son 10 datos, y en nuestro caso sería entre 80. Entonces, J menos 0,5 entre N. Entonces vamos a hacer eso aquí. Esto sería, escribir como la fórmula, J menos 0,5 entre N. Entonces, ese sería el índice, es el índice del número, menos 0.5, y eso dividido entre la cantidad de observaciones, que es 80. Vamos a ver. Ahí está. Y así calculamos todas nuestras observaciones. ¿Sí? Y eso nos da este par ordenado entre la observación y ese indicador. Estas dos columnas. Esas dos columnas, lo que hacemos es representarlas en este gráfico,
decía, se puede hacer, sobre todo, si lo podemos hacer en un gráfico de probabilidad, pero si no, un gráfico normal, en escala normal, con este indicador, lo podemos graficar y la idea es que si mis datos se acomodan más o menos a una línea recta, la conclusión que obtenemos es que efectivamente la dispersión de nuestros datos es una dispersión normal. Podemos modelarlo y podemos hacer cálculos con nuestros datos considerando que se distribuyen de una forma normal. Eso es básicamente este gráfico de probabilidad normal. Después, más adelante, vamos a ver que cada uno de estos valores, de estos indicadores que calculamos, le podemos asignar un valor de z, que es el valor correspondiente a una distribución normal estándar. Pero por eso les digo que a mí me parece que esto lo vamos a retomar luego cuando veamos distribuciones de probabilidad y estudiamos la distribución normal. Pero por ahora, quedémonos básicamente con esta construcción y con este indicador, ¿verdad? De J menos 0.5 entre... Y hay grafiquito y hacer la distribución. Vamos a ver, hagamos eso en tal vez en nuestros datos ya para terminar el día de hoy. Y lo que hacemos es un gráfico con esas observaciones. Entonces, nada más fíjense que aquí en el gráfico mis observaciones X van mis observaciones van en el eje X y ese indicador va en el eje Y. ¿Okay? Entonces, así lo vamos a dibujar. Entonces, vamos a hacer un gráfico de estos. Okay. Y vamos a seleccionar los datos. En nuestro caso, nuestros valores de X serían las observaciones directas y los valores de Y serían estos índices. Nada más el cuidado de que los datos, como les decía antes, tienen que estar ordenados. Vamos a ver si me deja. No. Hay que ponerle primero, ahora sí. Los datos, les decía, tienen que estar ordenados de forma ascendente para que esto funcione. Okay. Bueno, aquí están nuestros datos. Entonces, como ustedes pueden ver, en nuestro caso en particular, nuestros datos no quedan realmente alineados, no quedan ordenados como una línea recta, sino que aquí tenemos esta curva al inicio y esta curva al final. Como que estos datos de los extremos se salen de la normalidad. Ahora, si nosotros viéramos las observaciones que están aquí en medio, vean que esas sí están bastante bien alineadas, ¿no? Tienen una forma, esta de acá, vamos a ponerle otro color. Estas de acá sí están bastante bien alineadas, parece una línea recta, pero estos extremos no, sus valores extremos no. Entonces, el conjunto de datos completo tendría asociado algún pequeño error si yo hiciera cálculos de probabilidades o modelara la información de esta variable con base en una distribución normal debido a estos extremos. ¿Okay? Sin embargo, si yo eliminara algunos de los extremos de los datos, estos datos, podría tener el resto del conjunto de datos muy bien representado a través de una distribución normal. ¿Okay? Eso es que vamos a usar más adelante. Bien, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. ¿Alguna duda, alguna cosa que no haya quedado claro? Profe, ¿se va a hacer tarea de lo que se hizo hoy o no, como la clase pasada? Sí, todos los nuevos indicadores que vimos hoy, que ya en principio ustedes ya deberían tenerlos calculados, porque los fuimos haciendo, esperaría, a lo largo de la clase, es el cálculo de esta tabla con los cuartiles, el cálculo de la distribución de frecuencias, aquí no lo hicimos, pero podrían ustedes agregarle el gráfico, y la representación a través del diagrama de cajas y bigotes también.
Ahí ustedes se lo agregan. Ese dibujo, si quieren, lo pueden hacer aparte, en una hojita ahí con regla, lo que sea, y luego lo escanean y lo meten aquí la imagen para que lo tengan todo en un solo archivo. Y yo les voy a abrir el espacio para que entreguen también esa tarea. Y nos veríamos, si Dios lo permite, el jueves. Casi que con esto ya estaríamos concluyendo toda la parte de lo que es estadística descriptiva de datos. Ya hemos cubierto pues, prácticamente los temas más importantes de cómo se representan datos. Y continuaríamos ya con el siguiente tema, el tema 3. Muy bien, entonces bueno, si no tienen consultas, que pasen muy buena tarde a todos y nos veríamos, si Dios lo permite, el próximo jueves. Hasta luego, gracias.